si la pobreza en Lima duplicó, lo que vamos a ver como reducción va a ser una mejora parcial. Porque hay mucha gente que cuando cae en situación de pobreza se queda entrampada en esa situación. Ya no tienen capital de trabajo para emprender, no van a poder recuperarse todos. Y vimos un año 22 y 23 con muy lenta recuperación del mercado laboral. El grueso de estas personas trabajan en el sector informal, pero ese sector informal pertenece a una cadena de pagos muy ligado a cómo se mueve la economía. Cuando hay menos actividad económica, todas esas cadenas de pago hacen que los empleos y las oportunidades de emprendimiento para esas familias también disminuyen. ¿Qué ha pasado con la pobreza urbana? A ver, en el Perú hemos tenido en los últimos años una drástica reducción de la pobreza hasta el 2019, después vino la pandemia, subió la pobreza, pero esa pobreza que venía bajando desde el 2004, que tenemos cifras comparables, hasta el 2019, estaba marcada por una brecha importante entre la pobreza urbana y la rural, ¿no? En el mundo rural, 40-45% de las personas viven en situación de pobreza, lo que es muy preocupante, es una pobreza muy estructural. Y más bien la pobreza urbana bajó muy rápido y estaba en cifras bastante ya bajas, en particular en las grandes ciudades, sobre todo Lima. Cuando viene la pandemia, crisis posteriores derivadas de la guerra en Ucrania, de la inflación en precios de alimentos, le pega muy duro a este grupo de personas que estaban en las inmediaciones de la línea de pobreza, digámoslo así, en las ciudades, los más vulnerables, porque de un día para otro sus ingresos no se han logrado recuperar post pandemia y los precios de las cosas que compran, alimentos, que es como el 50% de la canasta básica de ese grupo vulnerable, suben, ¿no? Y entonces se quedan estancados, se quedan entrampados en esta situación en la que sus ingresos todavía no mejoran, pero sus costos han subido. Y entonces lo que observamos es una cosa que no habíamos visto en muchos años, y es que en Lima metropolitana en particular, la pobreza duplica. ¿No? Pasamos de 14% antes de la pandemia de pobreza en Lima metropolitana a 28, ahora 27. Esos son, ¿no? cientos de miles de personas que entran son muchas en la pobreza. Son muchas personas cayendo en una situación de pobreza de la que habían salido en su mayoría recientemente, ¿no? En los 5, 8 años anteriores. Una persona que ha superado la condición de pobreza, no es que está en la clase media, es que está mejorcito, que le alcanza para lo básico, pero que todavía acumula de a poquitos, que no tiene un respaldo que le permita enfrentar una situación de crisis como fue la pandemia, como fue el shock de precios, ¿no? Y vimos un año 22 y 23 con muy lenta recuperación del mercado laboral. Y claro, el grueso de estas personas trabajan en el sector informal, pero ese sector informal pertenece a una cadena de pagos, ¿no? Muy ligado a cómo se mueve la economía, ¿no? Entonces, cuando hay menos actividad económica, todas esas cadenas de pago hacen que los empleos y las oportunidades de emprendimiento para esas familias también disminuyen. Entonces, el mercado, las oportunidades de generación de ingreso de las personas en Lima, en este grupo vulnerable, no se reactivaron rápidamente, ¿no? Probablemente veamos ahora con las cifras de 2025, cuando se publiquen en mayo, una reducción en la tasa de pobreza limeña, porque el mercado laboral sí se ha recuperado, sobre todo en el segundo semestre del año pasado. Entonces, ahí veremos una pequeña mejora. Pero por fin una buena noticia en este programa. Es una pequeña mejora, pero hay que tomarlo con cuidado, porque si la pobreza en Lima, digamos que duplicó por estas crisis, lo que vamos a ver como reducción por mejoras en el mercado laboral, por el crecimiento, por lo que sea, va a ser una mejora parcial. No se va a revertir. Porque hay mucha gente que cuando cae en situación de pobreza se queda entrampada en esa situación. Ya no tienen capital de trabajo para emprender, ya no tienen insumos, ya perdieron su sitio en el mercado, ya no van a poder recuperarse todos, ¿no? Entonces, siempre cuando tienes estas crisis que meten a gente en la pobreza, cuando viene un momento de recuperación, una parte logra recuperarse y otra parte se queda entrampado en la situación de pobreza. Y eso creo que es bien grave, ¿no? Y esa pobreza
que se queda entrampada se vuelve o se empieza a volver estructural, como la que teníamos, o todavía tenemos, pero se luchó mucho más tiempo en el mundo rural? Esa pobreza no puede revertirse por sí sola, no depende solo del esfuerzo de la persona en situación de pobreza. Y por eso es que son tan importantes las políticas públicas, porque lo que estamos viendo hoy día es que le dejamos la responsabilidad de superar la condición de pobreza a la persona que está en situación de pobreza, al más vulnerable, ¿no? Y como hay este grupo que está en esta trampa, si no lo ayudas, si no le das un empujoncito, no puede salir de la trampa. No tiene de dónde sacar capital de trabajo, entonces acepta cualquier chambita para poder comer al día siguiente y entonces nunca logra ahorrar, ¿no? Para conseguir capital de trabajo, para emprender de nuevo, para volver a tener su puesto en el mercado, para volver a comprar el carrito sanguchero, y entonces necesita un empujón. Y para eso es que son claves las políticas públicas, que pueden ser locales, nacionales, ¿no? Pero algo hay que hacer y no tenemos ningún instrumento para eso en el Perú. Quiero ir en un ratito a esa parte de políticas públicas, pero tú has dicho algo, y me imagino a la gente comentando en YouTube cuando ve este video, y hay mucho discurso en la sociedad y con muchas posibilidades además de tener un buen resultado electoral, que dice que el pobre es pobre porque quiere, no que necesita ese empujón. Perdónenme. Totalmente equivocado. Totalmente equivocado, porque un poquito en los zapatos de una persona en situación de pobreza, ¿no? La pobreza, en particular la pobreza urbana, es muy agresiva, ¿no? En la ciudad de Lima, si tú tienes 0 soles hoy día, 0, no puedes ni siquiera tomar agua, ¿no? Porque el agua la tienes que comprar del camión cisterna, ¿no? Entonces, y el grueso de las personas en situación de pobreza no solamente dependen de los mercados laborales informales, de trabajos parciales, etcétera, sino que dependen del trabajo del día anterior. Entonces, lo que yo voy a comer hoy día, los recursos que tengo para llevar a mi hijito al hospital, para pagar el pasaje para llegar al hospital, dependen de que yo ayer haya podido generar ese ingreso. Si ayer yo tuve un mal día o estuve enferma y no pude salir a trabajar, hoy día tengo 0 soles. Y si tengo 0 soles, tengo 0 comida, a menos que alguno de mis vecinos o la olla común de mi barrio generosamente me alimente. No tengo con qué comprar agua y no tengo plata para un pasaje de micro. Y si no tengo un pasaje de micro, probablemente no puedo ir a buscar un trabajo, no puedo llevar a mi hijito al hospital, no puedo siquiera llevarlo a la casa de mi pariente para dejarlo ahí que lo cuiden. Y entonces mis posibilidades de generarme ingreso hoy también van a ser muy bajitas. Claro. Y entonces mañana voy a estar igual o peor que hoy. Y esa es la trampa en la que están muchos pobladores limeños, ¿no? Y entonces lo que hay que lograr es romper esa trampa. No es solamente regalarle plata, sino permitir que pueda salir de ese círculo perverso en el cual, como hoy día no tengo plata, mañana tampoco voy a tener plata, ¿no? Que además, cuando hablabas de vulnerabilidad, el ejemplo que das lo refleja muy bien. La pandemia fue un factor explosivo por la simultaneidad y por la masividad, pero si a una de esas familias, a alguien le da una enfermedad y tiene que irse 8 horas a hacer cola al hospital para recibir la medicina, son 8 horas que no va a trabajar y que no va a recibir el sol para el día siguiente, ¿no? Y además porque estas familias dependen de un conjunto de redes muy cercanas, familiares y vecinos y amigos, ¿no? Y por eso la pandemia fue tan dura. Tu red estaba enfrentando exactamente lo mismo que tú. Entonces tampoco podía ayudarte porque ellos también necesitaban ayuda. Hoy día quizá tu red ya está un poquito más recuperada y alguien puede ayudarte, y eso es fundamental. El grueso de los peruanos y las peruanas, cuando le preguntan qué hace ante una situación de emergencia, es recurrir a familiares y amigos. En segundo lugar, a los ahorros, o en tercer lugar, conseguir otro trabajo, ¿no? Un segundo trabajo. Entonces, ahí te das cuenta que es bien precario, ¿no? En el ejemplo que te ponía, una cosa que es evidente en el caso peruano, muchas, en particular mujeres, pero muchas familias su ingreso depende de que tengan alguien que pueda ayudarlos con el cuidado de los niños, generalmente la abuelita, una tía, la vecina, ¿no? Cuando alguien de ese entorno no puede ayudarte en ese sentido,
eso se traduce en que tu ingreso se puede reducir a la mitad, porque solo uno de los dos, el papá o la mamá, pueden salir a trabajar y ya no los dos, ¿no? Entonces hay que mirar esta vulnerabilidad, con más ¿no? empatía. Con un poquito más de empatía y ponerse uno en esos zapatos, ¿no? Porque uno siempre dice, no, pero es que uno siempre puede trabajar, inventarse algo. El peruano... Siempre hay el ejemplo del emprendedor que la y además hizo. porque el peruano es muy trabajador. Uh-huh. O sea, Perú, para hablar del tema de las mujeres, Perú tiene una de las tasas de participación femenina en el mercado laboral más altas de la región. Aquí, 60 y tantos % de las mujeres en edad de trabajar trabajan. En Chile, 45%. ¿No? ¿Y es por qué? Porque sí somos un país de emprendedores, de gente que busca oportunidades. Pero si de verdad las condiciones en las que puedo buscar esas oportunidades son que solo tengo 2 horas, que esa oportunidad tiene que estar a distancia que yo pueda recorrer caminando de mi casa, porque no voy a gastar un pasaje que no tengo para ir a ver si encuentro una oportunidad laboral, ¿no? Esto se nota muy claro cuando tú miras estas colas enormes en el metro de Lima o en el metropolitano, y buena parte de la cola es gente recargando su tarjeta. Y tú dices, bueno, ¿por qué no la recargan no más? Y es porque con lo que gané hoy día, recargo mi tarjeta para regresar a mi casa y para mañana salir a trabajar. La economía del sachet en consumo masivo. Exacto, ¿no? Entonces hay que ponerse un poquito en la situación que enfrentan las familias en situación de pobreza, porque en esa situación nosotros con educación superior, con capital social, quizá tampoco podríamos hacerla. No quiero con lo que voy a preguntarte justificar ninguna conducta criminal, pero escuchándote y diciendo, oye, en estos años en los que subió la pobreza urbana, también subió la criminalidad. Es una pobreza donde no hay oportunidades y quizás la criminalidad te da una oportunidad de tener esos ingresos. ¿Hay alguna causalidad entre ambos fenómenos? No hay un estudio que lo haya demostrado fehacientemente, pero lo que sí hay es, digamos, una aceptación social a determinadas situaciones y prácticas que no son las que uno quisiera ver en la población. Y esto se ve con la delincuencia normal. Si te puedes colar el metropolitano sin pagar, te estás ahorrando una plata que puede ser importante. O cosas como las que vemos hoy día con temas de minería ilegal, ¿no? Gente de comunidades afectadas por minería ilegal dicen, sí, es terrible, es malo, contaminan el ambiente, hay bastantes pistolas en este lugar ahora, pero arreglaron el colegio, financiaron la procesión, los chicos tienen un trabajo, hay restaurantes donde todo el mundo puede trabajar, hay oportunidades. Entonces es una relación compleja, ¿no? Peligrosa. Hablemos de lo que te interrumpí hace un rato, los instrumentos para combatir esta pobreza, porque no tenemos necesariamente una cultura, una historia reciente de combatir la pobreza urbana. Tú, cuando fundaste el Ministerio de Inclusión y Desarrollo de Inclusión Social, la mirada era la pobreza rural, y había el programa que heredaste de otros gobiernos de Juntos, y programas nuevos, y todos iban ahí, y fueron muy exitosos y muy bien gestionados. Luego pasaron muchas cosas, pero no hay, o corrígeme si quizás ya se inventó, pero hasta donde yo sabía, no hay un MIDIS para la pobreza urbana. A ver, el MIDIS tiene igual el mandato de atender a las personas en situación de pobreza, ¿no? Se priorizó atender a las personas que tenían la pobreza más profunda, digamos, comenzar primero con los que estaban más atrás, más lejos de las oportunidades de superar la condición de pobreza, y por eso el énfasis inicial en el mundo rural. Tienes algunos programas del MIDIS que tienen una presencia importante en zona urbana. Pensión 65, porque es agnóstico respecto a dónde vive la persona que necesita esta pensión no contributiva. Si el adulto mayor no tiene pensión y está en situación de pobreza extrema, va a recibir pensión 65 sin importar dónde viva. El programa de alimentación escolar, cuando funciona, cuando llega la comida a las escuelas, atiende a todos los niños que asisten a la primaria pública, urbana o rural. Es más, tendía a ser un poquito mejor en el mundo urbano, ¿no? Porque podías llevar estas raciones listas, ¿no? a las escuelas. Y el programa Cuna Más tiene una pata importante
insuficiente en escala, pero importante en zona urbana, con centros de cuidado diurno, que no solamente promueven el desarrollo infantil temprano de los niños, sino que permiten a las madres de esos niños salir a trabajar durante una jornada relativamente extensa, ¿no? Entonces, sí hay algo, pero es para grupos específicos, los niños en edad escolar, los niños menores de 3, adultos mayores en situación de pobreza extrema, que llegaba algo al mundo urbano. Pero esta pobreza más de corto plazo, digamos, de emergencia, no tiene un programa, una respuesta del Estado. Y cuando uno mira lo que hace el Estado, realmente no hay ni siquiera capacidad de identificar bien a esos pobres, entre comillas, recientes, ¿no? El Estado peruano, con su sistema de focalización, encuentra a los que tienen una pobreza más estructural, que viven en una situación de carencia permanente, ¿no? No a los que entran y salen de la situación de pobreza. Y eso hace muy difícil atenderlos, ¿no? Claro. Tampoco ha habido muchas propuestas, es cierto, en estos años. Hubo un pequeño piloto en el marco del programa Juntos para atender con una transferencia, al estilo Juntos, a hogares en situación de pobreza y alta vulnerabilidad con madres gestantes o niños menores de 1 año, para justamente evitar que esos primeros meses de la vida de los niños enfrenten una carencia, ¿no? Importante. Y fue muy exitoso, fue evaluado muy bien por UNICEF, pero era un pilotito, 50.000. Y no se amplió, no se mantiene. Ahí hay un problema, ¿no? De capacidad política, digámoslo así, porque tienes que comprarte ese pleito para conseguir que se amplíe. O sea, necesitas recursos y necesitas mostrar que eso funciona, que tiene una lógica, armar una red de aliados para defender el programa, ¿no? Y luego además defender que sea un programa técnico. Obvio, y hacerlo bien y todo eso, ¿no? Sin embargo, una cosa que quiero enfatizar es que el problema que tenemos de pobreza urbana no requiere un programa social, requiere una acción articulada de muchos actores, ¿no? Puedes tener también un programa social que asista a quien está en situación de pobreza extrema en esta trampa durante un tiempo para que logre recuperarse. Puedes pensar en un programa de inclusión económica al estilo del que tenemos para el mundo rural, Jacobo Viñay, que podría adaptarse al mundo urbano para capital de trabajo, emprendimiento. Podrías ahí jugar con eso. Pero lo que más necesitas es lo que a la gente en situación de pobreza más le duele. Mejor transporte público, más barato, más eficiente, más rápido, mejor calidad. Agua barata, segura, disponible en tu casa, desagüe, porque eso es lo que te da calidad de vida y te ahorra mucha plata. Seguridad. Con el problema de inseguridad, hoy día estamos viendo muchas personas que viven en zonas alejadas, arriba en un cerro, que porque hay más inseguridad tienen que regresar más temprano a su casa porque no pueden regresar ya de noche, ¿no? Entonces, sí hay un montón de otras cosas que puedes hacer más allá de un programa social que puede ayudar a que se rompa esta trampa de pobreza urbana, ¿no? Pero son cosas, por un lado, más complejas. Y que tienen que pasar todas a la vez, ¿no? Y que tienen que pasar todas a la vez, y que quizás el rédito político es más difuso, es más difuso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Pero yo comenzaría con transporte público, ¿eh? O sea, si tú realmente puedes mejorar. Porque es un transporte caro y malo el de Lima. Claro, es caro, es malo, muy peligroso, además, ¿no? Y que le cuesta mucho a la gente, porque además no es un sistema integrado, tienes que pagar cada pedacito, entonces tomas una mototaxi para que te lleve al paradero de la combi tomas un alimentador, el alimentador el metropolitano, ¿no? Y se te fueron 4 horas y gastaste 4 pasajes, ¿no? Claro. Y te escuchaba y pensaba, no a veces piensa en la vulnerabilidad como esta catástrofe de que tengas una enfermedad y tengas que ir al hospital y qué sé yo, pero también una mini catástrofe es que con la inseguridad te roben el celular y tengas que pasarte el día siguiente invirtiendo la plata que no tienes y el tiempo que no tienes en comprarte uno nuevo, ¿no? Sí. O sea, es una vida llena de riesgos catastróficos a cada momento donde no hacemos nada para mitigarlos o para gestionarlos. Con activos claves, ¿no? Que son muy fáciles de robar. El celular,
la bicicleta, del Yo DNI, que después se impide, si no tienes eso no puedes entrar a un montón de lugares, ¿no? anoche protestaba porque tuve que hacer una cola de hora y media en el horario ampliado de RENIEC. Y es como, bueno, una hora y media que a mí no me generaba nada salvo cansancio y frustración. Es una hora y media que para mucha gente es la diferencia entre tener para el pasaje, para la comida del día siguiente o no. Exacto. O sea, te roban el DNI y eso también, una microcatástrofe. Exacto. Carolina, una pregunta que yo tenía, no sé si tengas la respuesta. Algo que hemos pensado mucho en las últimas elecciones, y ahora estamos en una elección, es que Lima, la costa, por justamente ser ciudades con menor proporción histórica de pobreza, era más defensora del modelo económico, ¿no? Una Lima donde se duplicó la pobreza, ¿podemos esperar que se comporte políticamente igual? Habrá que ver, ¿no? Pero yo sí creo que igual una de las cosas que el limeño, incluso en situación de vulnerabilidad y pobreza, tiene muy presente es que durante décadas le hemos dicho que tiene que bailar con su propio pañuelo. Que lo que le pasa, en realidad, sobre todo depende de él o de ella, ¿no? Y entonces hay esta sensación del individuo sobre el grupo, y ese individuo, para poder gestionarse mejor, prefiere el entorno privado del mercado, de la relación individual y no la comunitaria. Por eso creo que igual va a mantener un cierto apego a este modelo, ¿no?, en el que el más fuerte es el que triunfa y el que se esfuerza debería ganar. Pero quizás digamos, no a lo mejor del modelo, ¿no? No a lo mejor del modelo, pero a este individualismo extremo, ¿no? Que, al que nos hemos acostumbrado, en el que cada uno tiene que valerse por sí solo, ¿no? Y nadie se va a ocupar de ti. Entonces, mejor es que tengas pocas herramientas, pero que sean tuyas, ¿no? Porque otra cosa que yo pensaba, y ojalá hubiera más evidencia, más investigación social, es algo que siempre tenemos que promover, pero, a ver, psicológicamente, emocionalmente, esta situación que estamos narrando ahora, quizás desde las cifras, las políticas públicas, debe ser tremenda y debe generar quizás resentimiento, frustraciones. Estás lleno de cosas que podrías tener y que se te muestran, pero que no tienes, ¿no? Quizás en el mundo rural, como hay menos acceso a servicios y a bienes, no hay ese efecto de, y la desigualdad, ¿no? O sea, vives al lado del que tiene. Sí. Piensa que igual el otro día Álvaro Monge me decía esto, en distritos de la Lima moderna tienes 10, 12, 14% de pobres. Por en supuesto. San Borja, en Surco, ¿no? Y entonces ahí hay un tema, ¿no? Porque tienes un poco más de bienes públicos, ¿no? Pero a la vez tienes unos contrastes muy duros, ¿no? Creo que sí se genera mucho resentimiento y creo que la desigualdad, más que la pobreza, te genera esta sensación de impotencia porque ves que la distancia frente al resto crece, ¿no? Y no hay forma de revertirlo. Y por más que tú avances rápido, nunca logras alcanzar a los demás, ¿no? Y eso genera mucha frustración, ¿no? Pero también lo que genera esta pobreza es que tu principal preocupación es ¿qué voy a hacer mañana? ¿Con qué voy a alimentar a mi familia mañana? ¿Con qué voy a pagar la luz a fin de mes? Y cuando esa es tu preocupación, tu espacio mental, y eso está demostrado con todas las cosas de las ciencias del comportamiento, tu espacio mental para hacer otras cosas, para ser creativo, para ser innovador, para emprender, para arriesgarte, para juntarte con otros, para hacer algo colectivo, es muy chiquito. El grueso de tu atención, de tu esfuerzo, está en sobrevivir, no en salir de la situación. Entonces tomas muy malas decisiones, ¿no? Porque no tomas decisiones que te dejen tomar un poquito de riesgo y hacer algo un poquito más innovador o creativo, claro, si no haces aquello seguro, que es lo más malito, lo que te va a dar lo menos, pero estás seguro que te va a dar algo, porque la incertidumbre y el riesgo son muy malos consejeros cuando no tienes ningún respaldo. Y esa es la situación de las personas en situación de pobreza, ¿no? Carolina, desde el Estado, desde el sector público,
hay que entonces que mirar esto con un enfoque diferente, poniendo temas como el transporte, la seguridad como prioridades. Para comenzar hay que mirar esto, ¿no? El tema de la pobreza no está en la agenda. Y eso es increíble porque somos uno de los únicos países de América Latina que no ha logrado regresar a los niveles de pobreza prepandemia. Casi todos o han regresado o incluso lo han reducido. Nosotros no. Y a pesar de eso, este no es un tema central en la política pública, porque para enfrentar este problema, tú necesitas, claro, unos actores técnicos que mejoren el transporte, se les ocurra cómo hacer un programa para ayudar a la persona en situación de pobreza en el mundo urbano, pero necesitas que haya un compromiso político, un mensaje desde el Estado nos vamos a ocupar de este problema, porque este problema no es solo de las personas que están en situación de pobreza, es un problema de todos los peruanos, ¿no? Y no podemos dejarle la responsabilidad solo al que está en situación de pobreza de que salga de la pobreza. Pero ese mensaje hoy día es ausente, no hay. Es ausente o, como conversábamos al inicio, es combatido, ¿no? Es como... Sí, a alguna gente le gusta más la idea de que salgan solos, que se arreglen, todo el mundo puede, ¿no? Y en verdad eso es una falacia, ¿no? Has anticipado la respuesta a la pregunta que te iba a hacer. Ok, el Estado más o menos sabemos qué podría ser distinto, ojalá se haga, hay elecciones, etcétera. Desde la sociedad civil, desde la empresa privada, ¿qué podemos hacer además de empujar la conversación, la preocupación? Pero ¿qué actos podemos hacer para poner una contribución a mejorar este problema? Mira, yo creo que hay mucho que hacer. Primero, como tú dices, hay que hablar de este tema, porque que hayan personas en situación de pobreza en el Perú nos afecta a los que no estamos en esa situación también, ¿no? Si tuviéramos un país donde ese 27% que está en situación de pobreza pudiera estar mejor, tendríamos más PBI, tendríamos más consumo, tendríamos más presión por mejores servicios, ¿no? Tendríamos otra situación económica y otra situación social. Entonces hay que darnos cuenta que este no es un problema solo de aquellos que enfrentan la pobreza, es un problema de todos. Lo segundo, además de ser conscientes de esto, hay que ser un poquito empáticos, ¿no? Y hay que comenzar a hablar de la situación de pobreza en sus términos, no en los nuestros, ¿no? No es un tema de flojos, habrán algunos flojos, pero en realidad es una situación terrible, ¿no? Y no es una gracia, ¿no? No es voluntario. Los niños que crecen en pobreza son los peruanos de la próxima generación que van a crecer con anemia, con desnutrición, con problemas de salud, ¿no? Un desastre para todos los peruanos, ¿no? Entonces hay que hablar de eso, hay que entenderlo mejor, pero también hay que actuar, ¿no? Cosas bonitas que vimos durante la pandemia fue cuando organizaciones de sociedad civil y empresas privadas se ponían a trabajar, por ejemplo, con organizaciones comunitarias que estaban tratando de enfrentar estos desafíos. Las ollas comunes son un súper buen ejemplo, ¿no? Las ferias que se hicieron, pequeños mercados en distintos lugares. Bueno, hay que ayudar a que eso prospere, ¿no? Si el Estado no tiene capacidad de responder y la sociedad está haciendo un esfuerzo por responder, hay que apoyar esos procesos, ¿no? Y hay que apoyarlos no con una donación, sino haciendo que se vuelvan sostenibles, ¿no? Que las personas que invierten su tiempo en hacer, no sé, una olla común, consigan que venga, no sé, el banco de alimentos, ayudarlos a mejorar la canasta que tienen, que las empresas que son proveedoras de servicios de salud se acerquen y les ofrezcan, no sé, despistajes de anemia el día a la hora que la olla común está funcionando, porque eso le da sostenibilidad y le da profundidad al impacto, ¿no? Claro, es costoso, hay que ponerse de acuerdo, hay que encontrar dónde ayudar, pero ayudar te conecta con el Perú y creo que eso conecta a las empresas con el país en el que viven, con el mercado en el que operan, ¿no? Pero también hace que las personas que trabajamos en el sector privado o en organizaciones de sociedad civil estemos conectadas con los problemas reales de personas que de verdad enfrentan restricciones, ¿no? Entonces, le hace bien también a las empresas y a las organizaciones de sociedad civil. Entonces, hay que ayudar y hay que hacer lo que hay que hacer. Algunos quieren hacer voluntariado y eso está muy bien, otros quieren mandar un cheque a una obra benéfica, que también está muy bien,
pero hay que hacerlo más y hay que hacerlo más sistemáticamente. Yo creo que el mensaje, además, sobre todo para el sector empresarial, es que las empresas que operan en el Perú tienen que meterse en asuntos de interés público, no solo en los de su mercado, ¿no? Está muy bien que se ocupen de los temas de su área de acción, pero tienen que involucrarse en asuntos de interés público, porque si no tenemos lo que tenemos hoy día, que a nadie le importa nada y todo el mundo cree que va a poder vivir sin que la coyuntura, la realidad lo golpee, ¿no? Claro. Y eso es falaz. Mencionaste algo que justo me estaba olvidando de preguntarte, pero que cuando hablas de pobreza siempre es relevante, justamente esos indicadores de anemia, de desnutrición crónica. ¿Cómo estamos en ese ámbito? Mal, muy mal. Desgraciadamente, la pandemia, la inflación alimentaria nos han golpeado muy duro en materia alimentaria, ¿no? El Perú era un ejemplo mundial de reducción de desnutrición crónica infantil, que eso ha sido muy bueno, está estancado, no ha empeorado mucho, pero está estancado. Pero a pesar de que habíamos logrado revertir en buena medida el problema de desnutrición, no hemos logrado hacer lo mismo con anemia, ¿no? Que genera consecuencias de largo plazo para las personas que crecen con anemia, ¿no? Y esto está fuertemente acompañado de un problema de inseguridad alimentaria. En el Perú, cuando teníamos más o menos la misma pobreza que ahora, no sé, en el 2012, 13, las personas que señalaban enfrentar problemas de falta de alimentos en su casa eran como un tercio de los que lo señalan hoy día. Entonces, hay una consecuencia y un resquebrajamiento de la capacidad básica, ¿no?, de adquirir alimentos. Y muchas familias, en momentos de crisis, ¿no?, sacrifican calidad y cantidad de alimentos. Y eso agrava los problemas de nutrición, ¿no? Y entonces hoy día tenemos el peor de los escenarios: desnutrición crónica infantil estancada, anemia muy alta todavía, ¿no?, y estancada o con ligero incremento, y un incremento alarmante de sobrepeso y obesidad, en particular en niños, ¿no? Porque están comiendo aquello que es más barato, no lo que es más nutritivo. Entonces, eso nos va a pasar una factura a todos. No es un problema solo alimentario. Sin agua limpia, claro, imposible revertir anemia, desnutrición, ¿no? Sin una política nutricional clara, revertir sobrepeso y obesidad, difícil. Pero es un tema crítico que está hoy día en el centro de las características de la pobreza en el Perú, en particular, bueno, en zona urbana y en zona rural, ¿no? Porque vinculando este tema de desnutrición y anemia con lo que comentabas antes del rol de las empresas y la sociedad civil, a ver, no quiero ser deprimente en este comentario, pero quizás algo que también cambió después de esa euforia por ayudar que hubo en pandemia, es que quizás se perdió el sentido de cruzada país que en algún momento hubo contra la anemia. Claro. Y que yo viví un año en Ecuador, el 2024, y había una cruzada nacional que venía además del gobierno anterior. O sea, en Ecuador también han cambiado de gobiernos como de camiseta, como ahora nos pasa acá, y de hecho venía de caer Lazo y de asumir Noboa, y se mantenía la cruzada país, público-privada contra la desnutrición infantil. Y en Perú como que, no sé, hay una sensación como de ya flojera, de ya para qué. Es que si en algo deberíamos estar todos unidos, es que los niños y niñas del Perú no pasen hambre. O sea, perdóname, eso es una maldad, es una crueldad, ¿no? Que un niño, porque tuvo la mala suerte de nacer en una familia pobre, esté condenado a enfrentar problemas de desnutrición, de anemia, de sobrepeso, que van a ser un adulto con restricciones, un adulto que se va a enfermar más, que va a poder trabajar menos, que va a necesitar que algún familiar lo cuide, con lo cual toda su familia se va a ver afectada, ¿no? Y todo el país. Entonces, si en algo deberíamos habernos unido, es en el tema alimentario, ¿no? Es una cosa tan básica. Además, en un país que es productor de alimentos. Somos un país que produce, que es autosuficiente en 5 de los 7 principales grupos de alimentos del mundo. Somos un lugar privilegiado para la producción de alimentos. A pesar de la pobreza que hay en el mundo rural, 57% de los alimentos que consumimos en el Perú los produce la agricultura familiar. Esos agricultores de 1 a 2 hectáreas,
que son en situación de pobreza, ellos están alimentándonos en los mercados, a través de los mercados. Y a pesar de eso no logramos hacer que eso se vuelva un círculo virtuoso, ¿no? Me quedo con una cosa, claramente, no sé si me he vuelto medio obsesivo con esta idea, pero es que me molesta mucho. El pobre no es pobre porque quiere, pero muchos pobres se están quedando pobres porque el resto no estamos queriendo hacer lo que nos toca hacer. Sin duda, sin duda.